¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se detiene y tú sigues caminando? No por valentía, sino porque no sabes cómo detenerte. Porque dejar de avanzar sería como dejar de respirar. Caminas con los ojos cansados, el alma pesada, los zapatos rotos, y aún así sigues. No porque alguien te lo pida, no porque veas el final, sino porque algo dentro de ti, pequeño, casi invisible, se niega a morir. Ese algo tiene nombre perseverancia, pero no la perseverancia de las frases de redes sociales, bonitas y vacías. No esa que dice todo llega si lo deseas con fuerza. No, hablamos de la perseverancia real, la que sangra, la que se levanta a las 4 de la mañana, aunque anoche lloraras hasta dormirte, la que firma otro contrato después de que te dijeran no por 20ª vez, la que sigue estudiando aunque el mundo le diga que ya es tarde, la que sigue amando aunque el corazón ya no crea en promesas. Porque la verdad incómoda es esta: la mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, sino por falta de tiempo. No se dan el lujo del un poco más de esfuerzo, un poco más de fe, un poco más de paciencia. Se rinden cuando el milagro ya estaba a la vuelta de la esquina, cuando el cambio ya estaba en marcha, pero ellos no lo veían, porque el milagro rara vez llega con trompetas, llega en silencio, con un correo inesperado, con una llamada a las 10 de la mañana, con un sí después de 1000 no, con un día en que sin razón aparente, todo empieza a moverse. Este audiolibro no es para los que tienen todo resuelto, es para los que cada mañana deben decidir si luchan o se rinden. Para los padres que trabajan 3 empleos y aún así abrazan a sus hijos con amor. Para los emprendedores que ven su negocio al borde del colapso, pero no bajan los brazos. Porque aquí está el secreto que nadie te cuenta. No necesitas ser el más inteligente, el más rápido, el más fuerte. Solo necesitas no rendirte. Eso es todo. No ser el mejor, solo el que más tiempo aguanta, el que sigue cuando los demás se van, el que en medio del caos mantiene un pie adelante del otro. Este es un viaje a través de las 12 caras de la perseverancia. 12 capítulos que no te dirán qué hacer, sino que te recordarán quién eres. Historias reales, metáforas poderosas, momentos de oscuridad y destellos de luz. Porque la perseverancia no es un músculo que nace fuerte, es uno que se forja con cada caída, con cada no puedo, con cada un no. Así que si estás cansado, herido, desgastado por la lucha, bienvenido. Este espacio es tuyo. Aquí no hay falsas promesas, solo la verdad cruda y hermosa. Puedes no ver el final, pero si no paras, algún día mirarás atrás y entenderás que cada paso, incluso el más doloroso, te trajo hasta aquí, hasta este momento, hasta esta posibilidad. Porque el mundo no cambia por los que empiezan, cambia por los que no se rinden. Capítulo 1. El silencio. Después del grito, imagina que acabas de darlo todo, no un poco, no lo suficiente, sino absolutamente todo: tu energía, tu tiempo, tu fe, tu orgullo, tus noches en vela, tus dudas tragadas en silencio, tus miedos enfrentados uno por uno, y al final, con el corazón en la garganta y las manos temblando, lo lanzaste todo al aire. Ese proyecto por el que viviste, esa declaración de amor que guardaste años, esa audición, esa carta, esa petición de ayuda, ese sueño que cargaste como un faro en medio de la tormenta. Y ahora, después de respirar profundo, después de atreverte, después de creer, solo queda el silencio, un silencio tan profundo que duele, tan pesado que parece aplastarte, sin respuesta, sin reconocimiento, sin un simple gracias por intentarlo. Nada, solo el eco de tu esfuerzo desvaneciéndose en la nada, como si nunca hubieras gritado, como si tu lucha no hubiera existido, como si el universo hubiera decidido, en ese preciso momento, hacerse el sordo. Y es justo ahí, en ese instante de vacío absoluto, donde muchos, la mayoría, sueltan todo, porque pensaron que el esfuerzo garantizaba un resultado, que la honestidad merecía una respuesta,
que la constancia sería recompensada con justicia. Pero la vida no funciona así. Y la perseverancia no nace en los momentos de gloria. Nace aquí, en este abismo, en esta soledad brutal donde nadie te ve, donde no hay cámaras, no hay aplausos, no hay consuelo. Y aún así, algo en ti, pequeño, casi invisible, como una chispa bajo la ceniza, se niega a apagarse, y aunque tu mente grite basta, aunque tu cuerpo pida descanso, aunque el entorno te diga nadie te está viendo, decides, en un acto de pura rebeldía interna, seguir adelante. No porque esperes una recompensa. En el silencio más oscuro, cuando el verdadero poder comienza a crecer, no como un estallido, sino como una raíz que se hunde más profundo, sin que nadie lo note. Porque no se trata de que el mundo te escuche hoy, se trata de que tú sigas hablando, aunque nadie responda, porque la perseverancia no es la fuerza que tienes cuando todo va bien, es la decisión que tomas cuando todo parece en contra. Y ese silencio, por más frío que sea, no es el final, es el útero de lo que está por nacer. Es el instante antes del amanecer, el segundo antes del milagro, el espacio donde los débiles se rompen, y los que no se rinden, comienzan a transformarse. Porque el silencio no es vacío, es materia prima, es el lienzo en blanco sobre el que se pinta el regreso. Es el descanso forzado que el alma exige antes del próximo esfuerzo, y aunque no lo sepas aún, aunque no lo sientas, aunque no veas avance, en ese silencio se están alineando las piezas, se están curando las heridas, se están fortaleciendo los cimientos, como el músico que practica en su cuarto sin público, como el atleta que entrena bajo la lluvia sin testigos, como el escritor que escribe capítulos, que quizás nadie lea, pero que son necesarios para que un día, sin previo aviso, algo cambie. Y no será por suerte, no será por casualidad. Será porque en medio del silencio, tú no dejaste de creer, porque no confundiste la ausencia de respuesta con el fracaso, porque entendiste que algunas semillas tardan más en brotar, no porque estén muertas, sino porque necesitan más tiempo bajo tierra. Y tú, en tu oscuridad, estabas creciendo, aunque no lo vieras. Y ese silencio que tanto temiste, que tanto te hizo dudar, que tantas noches te hizo llorar, no fue un castigo, fue una incubadora, fue el momento en que tu alma se preparaba para lo que viene. Porque nada grande nace con ruido, todo lo eterno comienza en el silencio. Y tú, sin saberlo, ya estabas dando el paso más importante, el de seguir, no por motivación, no por apoyo, no por resultados, sino por convicción, por amor a lo que eres, por respeto a tu propio camino. Y aunque el Munsad, capítulo 2, la soledad del que sigue. Hay un momento en el camino, no al principio, no al final, sino en medio. En esa zona gris, donde ya no hay emoción inicial pero aún no se ve la meta. En el que los pasos se vuelven pesados, las voces a tu alrededor se apagan. Y uno a uno, los que comenzaron contigo se van, unos por cansancio, otros por miedo, algunos por duda, muchos porque simplemente no soportan la incertidumbre de no saber cuándo llegará el cambio. Y así, sin drama, sin despedidas, desaparecen. Y de pronto, estás solo, no en un lugar físico, sino en el alma, caminando por un sendero que antes parecía lleno de gente, y ahora solo tiene tu sombra alargada sobre el suelo. Y es ahí, en esa soledad desnuda, donde muchos creen que han perdido, cuando en realidad acaban de entrar en la sala más importante del viaje. Debes seguir solo, sin que nadie te anime, sin que nadie te diga vas bien, sin que nadie note si hoy decidiste rendirte o no, y esa soledad no es un castigo, es una prueba, una invitación a descubrir si lo que haces nace de tu fuego interno, o solo del reflejo del fuego ajeno, porque la mayoría sigue mientras hay aplausos, mientras hay likes, mientras hay alguien que reconoce su esfuerzo. Pero tú, ahora, estás en la zona prohibida, donde no hay testigos, donde no hay recompensa inmediata, donde el único espejo eres tú mismo. Y es en ese instante, cuando la pregunta más profunda resuena. ¿Lo haces por ti? ¿Lo haces porque lo necesitas? ¿Porque algo en tu interior se rompería si pararas?
¿O solo lo haces por lo que obtienes? Y si la respuesta es por mí, si hay algo dentro que dice no puedo parar, aunque nadie lo vea, entonces la soledad deja de ser un enemigo y se convierte en aliada. Porque es en la soledad donde el carácter se forja sin máscaras, donde el propósito se purifica, donde dejas de competir con otros y empiezas a competir contigo mismo, con tu versión de ayer, con el miedo que ayer venciste y hoy vuelve, con la pereza que te susurra, descansa un día más, con la duda que te repite tal vez no estás hecho para esto. Y aún así, enciendes la luz, abres el cuaderno, entrenas bajo la lluvia, envías otro correo, practicas una vez más, escribes una línea más, das un paso más, no por gloria, no por validación, sino porque has descubierto algo que muy pocos conocen, que el acto más poderoso no es triunfar, sino persistir cuando nadie está mirando. Porque en esos momentos, cuando el mundo entero parece haber olvidado tu nombre, tú te estás recordando a ti mismo quién eres, y esa decisión silenciosa de seguir, aunque todo diga lo contrario, es lo que separa a los que intentaron de los que realmente lucharon. Porque la soledad no mide tu popularidad, mide tu fidelidad a tu propósito. Y si puedes caminar kilómetros en silencio, sin que nadie te vea, no porque el mundo cambie, sino porque tú ya no eres el mismo. Ya no necesitas que te vean para saber que avanzas. Ya no dependes del afuera para confirmar tu valor. Y cuando por fin alguien vuelva a notarte, no será porque tú hayas gritado, sino porque tu presencia ya no puede ignorarse. Porque has caminado tanto en la sombra, que ahora irradian luz sin quererlo. Y esa luz no viene de la suerte, ni del talento, ni del apoyo ajeno. Viene de haber elegido seguir, una y otra vez, en la soledad más profunda, cuando lo más fácil habría sido detenerse y decir ya fue, pero tú, en cambio dijiste aún no, y en ese aún no nació tu fuerza definitiva, la que no depende de circunstancias, la que no se apaga con el rechazo, la que no necesita aplausos para latir, porque ya no sigues por los demás, sigues porque tu alma ya no recuerda cómo rendirse. Y es en esa soledad donde aprendes que no estabas solo, sino acompañado por tu propio coraje, por tu historia, por tus caídas pasadas que te enseñaron a levantarte, por tus noches de insomnio que te forjaron paciencia, por tus fracasos que te quitaron la vanidad y te dieron sabiduría. Y aunque nadie te vea, aunque no haya testigos, aunque el mundo crea que desapareciste, tú sigues ahí, marcando el ritmo, construyendo en silencio, sembrando sin certeza. Porque entendiste que los grandes logros no nacen en festivales, nacen en cuartos pequeños, en oficinas vacías a las 2:00 p.m. en campos de entrenamiento bajo la lluvia, en hospitales donde visitas a un ser querido mientras estudias para tu examen. En esos momentos en los que el mundo entero sigue dormido y tú, despierto, eliges no rendirte. Y esa elección, repetida noche tras noche, día tras día, es la que te convierte en imparable, no porque seas más fuerte que los demás, sino porque has decidido que tu palabra es más fuerte que tu cansancio, que tu compromiso es más grande que tu miedo, que tu amor por lo que haces es más profundo que el desánimo, y aunque la soledad siga viniendo, ya no la temes, porque ahora sabes que no es abandono, es intimidad con tu destino. Es el espacio sagrado donde tu verdadero yo se encuentra contigo y te dice, sigue, aunque no veas, aunque no sientas, aunque no sepas, sigue, porque el milagro no llega cuando el mundo te ve, llega cuando tú dejas de necesitar que el mundo te vea. Y en ese instante, la soledad deja de ser un desierto y se convierte en templo. Y tú, sin darte cuenta, ya no estás perdido. Estás siendo forjado, pulido, preparado para lo que viene, porque nadie llega al otro lado sin pasar por este lugar, sin caminar kilómetros sin testigos, sin aprender a amar el paso, no la meta, sin descubrir que la perseverancia no es un esfuerzo forzado, sino un acto de amor constante hacia lo que eres y hacia lo que estás destinado a ser. Y aunque hoy estés solo, aunque nadie lo note, aunque el mundo crea que fracasaste, tú sabes la verdad, que estás más cerca que nunca, porque has sobrevivido al peor momento,
el de caminar sin compañía. Y si pudiste seguir sin nadie, imagina lo que harás cuando por fin alguien vuelva a caminar contigo. Capítulo 3. El fracaso que no te rompe. Hay un instante, preciso, casi quirúrgico, en el que todo se derrumba. El proyecto que llevaste años construyendo se va a pique. El amor que creías eterno se deshace en una conversación. El examen que necesitabas aprobar lo vuelves a perder. El negocio quiebra. El cuerpo te falla. El jefe te dice, no eres el indicado. El médico te da una noticia que cambia tu vida. Y en ese momento, el aire desaparece. El suelo se abre. Y sientes que el mundo entero se detiene, solo para que tú escuches el eco de tu caída. Y es ahí, en ese segundo congelado, donde muchos creen que el fracaso es el final, cuando en realidad es solo el comienzo de una nueva historia. Porque el verdadero fracaso no es caer, no es perder, no es errar. El verdadero fracaso es creer que caer te define. Es tomar un momento y convertirlo en identidad. Es decir, soy un fracasado en lugar de fracasé. Y esa diferencia, aparentemente pequeña, es la que separa a los que se quedan en el suelo de los que usan la caída como trampolín. Porque el fracaso, en su forma más pura, no es un castigo, es un maestro, uno severo, incómodo, que no viene con sonrisas ni consuelos, sino con golpes, con silencios, con noches largas mirando el techo, con preguntas que duelen más que las respuestas, pero que, si lo escuchas, te enseña lo que ningún éxito podría enseñarte. ¿Quién eres cuando todo se va? ¿Qué queda cuando el título, el dinero, el reconocimiento desaparecen? ¿Qué motiva tu lucha cuando ya no hay recompensa visible? Y es en ese espacio devastador donde nace la perseverancia auténtica. No la que viene con camisetas de nunca me rindo, sino la que nace de rodillas, con las manos en el suelo, con el alma rota. Y aún así decide levantarse no por orgullo, sino por necesidad. Porque algo en ti se niega a morir, y empiezas a revisar cada paso, cada decisión, cada error, no para castigarte, sino para entender. Porque el fracaso mal entendido destruye, pero el fracaso bien entendido construye. Y comienzas a ver que no fue solo mala suerte, que hubo señales que ignoraste, decisiones apresuradas, miedos que no nombraste, límites que no pusiste, sueños que no defendiste. Y en medio del dolor, algo cambia. Dejas de ver el fracaso como un enemigo, y lo ves como un espejo. Uno que no miente, que no suaviza la imagen, que te muestra las grietas, las zonas débiles, las ilusiones que cargabas. Y aunque duela, agradeces ese espejo, porque sin él seguirías caminando hacia el mismo abismo. Y entonces, lentamente, sin prisa, comienzas de nuevo, no desde cero, sino desde más sabio, desde más humilde, desde más consciente. Y esta vez no construyes sobre la ilusión de la perfección, sino sobre la solidez del aprendizaje. Y cada paso es más lento, más intencional, más firme, porque ya no huyes del error. Lo esperas, lo escuchas, lo usas, y descubres que el fracaso no fue el final del camino. Fue el momento en que el camino te eligió a ti. Te eligió para que dejaras de ser alguien que tiene éxito, y te convirtieras en alguien que resiste, que evoluciona, que transforma el dolor en propósito. Porque hay una fuerza que solo nace después de la caída, una claridad que solo llega después del desastre, una fe que solo se forja cuando todo lo demás se ha ido. Y es en ese punto, cuando ya no tienes nada que perder, que por fin empiezas a ganar, porque ya no actúas por vanidad, sino por verdad. Ya no buscas aprobación, sino alineación con tu esencia. Y cuando por fin logras lo que antes no pudiste, no lo celebras como un triunfo, lo recibes como una confirmación. Sí, era posible. No porque seas más talentoso, sino porque no te rendiste, porque aprendiste a caer sin romperte, porque entendiste que el fracaso no es el opuesto del éxito. Es parte del proceso. Es el fuego que purifica el oro, el viento que prueba la raíz del árbol, el invierno que prepara la primavera. Y si hoy estás en medio de un fracaso, si sientes que todo se derrumbó, si piensas que ya no puedes, escúchame bien, no estás roto,
estás siendo rearmado. No estás perdido, estás siendo redirigido. No estás fuera del juego. Estás entrando en la versión más profunda de él. Porque el mundo no cambia por los que nunca cayeron. Cambia por los que cayeron y se levantaron una vez más. Y cada vez que lo hiciste, aunque nadie lo viera, aunque no hubiera testigos, aunque el dolor fuera inmenso, estabas escribiendo una historia que no se cuenta en redes, que no se premia en ceremonias, pero que resuena en el alma de quienes, como tú, saben que el verdadero poder no está en no caer, sino en levantarse con más sabiduría, con más fuego, con más propósito, y que el fracaso, al final, no te rompió, te reveló. Capítulo 4. El día que quisiste parar. Basta, ya no puedo más. No fue un pensamiento leve, no fue un momento de cansancio pasajero, fue una rendición profunda, visceral, como si cada célula de tu cuerpo se hubiera puesto de acuerdo para decir, no sigas. Y todo empezó con algo pequeño. Tal vez un correo de rechazo que llegó a las 7:14 de la mañana, o una llamada del banco, o una discusión con quien amas, o simplemente el espejo que te devolvió una mirada vacía, sin brillo, sin fuego. Y entonces, sin que lo esperaras, algo en ti se quebró, no con un estallido, sino con un susurro. ¿Para qué? Y esa pregunta, tan simple, tan corta, se convirtió en un abismo, porque no tenías respuesta, porque habías dado todo, y no veías cambio, porque llevabas meses, años, arrastrando el mismo peso, levantándote con dolor, trabajando con el alma en piloto automático, fingiendo que todo iba bien mientras por dentro te deshacías en silencio. Y ese día por fin el disfraz se cayó, y te sentaste en el borde de la cama, o en el baño, o en el coche aparcado en medio de la nada. Y lloraste, no con lágrimas limpias, sino con sollozos que venían del fondo, del lugar donde guardas el dolor que no puedes nombrar. Y en ese momento con las manos temblando, con el pecho apretado, con la voz rota, dijiste, ya fue, no sigo, no puedo más. Y no fue debilidad, fue honestidad, porque a veces, el alma cansada no necesita fuerza, necesita decir la verdad, estoy roto. Y en ese instante, estuviste a un segundo de rendirte, a un pensamiento de cerrar la laptop para siempre, de tirar el guión al basurero, de dejar el tratamiento, de entregar las llaves del negocio, de decir me retiro, y nadie te habría juzgado. Nadie habría dicho qué cobarde, porque el mundo entero entiende que hay límites. Tal vez fue el rostro de tu padre, cansado, trabajando 12 horas al día, sin quejarse, solo para darte un futuro. Tal vez fue tu propio yo de niño, corriendo bajo la lluvia con una mochila llena de libros, soñando con ser alguien, con hacer algo que importara. O tal vez fue una frase escrita en un cuaderno olvidado. No te rindas. El milagro viene en el último intento. Y en ese instante, algo cambió. No fue una explosión de motivación. No fue una revelación divina. Fue solo un parpadeo de fe, un latido más del corazón, un aún no susurrado entre lágrimas. Y te levantaste, no con fuerza, no con entusiasmo, sino con una decisión tan pequeña como gigantesca. No parar, no hoy, no ahora. Y te limpiaste el rostro. Te miraste al espejo, no para sonreír, sino para decirte, sigo aquí. Y volviste a enviar el correo. Y llamaste al cliente. Y abriste el cuaderno. Y diste un paso, luego otro, y otro, sin certeza, sin garantías, pero con una verdad nueva. Podía estar roto, pero no rendido. Y ese día, aunque no lo supieras, fue el más importante de tu vida. Porque fue el día en que la perseverancia dejó de ser una palabra bonita y se convirtió en tu sangre, en tu respiración, en tu forma de ser. Porque no se trata de nunca caer, se trata de caer y seguir caminando. No se trata de no tener miedo, se trata de tener miedo y avanzar igual. No se trata de no sufrir, se trata de sufrir y no soltar el sueño. Y aunque ese día no hubo testigos, aunque nadie te aplaudió, aunque el universo no lanzó fuegos artificiales, algo cambió, tú cambiaste. Ya no eres el mismo de antes.
Ahora sabes que puedes estar roto y seguir adelante. Ahora sabes que el límite no es el final, es solo un punto de giro. Ahora sabes que el verdadero coraje no es actuar con confianza, sino actuar con duda. Y cada vez que desde entonces has sentido que no puedes más, has recordado ese día, y te has dicho, ya pasé por esto, ya estuve al borde, y seguí. Y eso, esa memoria, esa certeza interna, se ha convertido en tu fuerza más grande. Porque ya no dependes de que todo esté bien para avanzar. Dependes de tu propia palabra, de tu propio aún no. Y aunque hoy estés cansado, aunque sientas que el peso es insoportable, aunque el mundo no vea tu esfuerzo, recuerda ese día. Recuerda el momento en que quisiste parar, y no lo hiciste, porque ese momento no fue tu derrota. Fue tu nacimiento. Fue el instante en que decidiste que tu historia no terminaría allí. Fue el primer día del resto de tu vida, el día en que elegiste no rendirte. Y desde entonces, aunque no lo notes, aunque no lo digas, aunque no lo celebres, llevas una armadura invisible, hecha de todos los momentos en los que seguiste, aunque no querías. Y esa armadura no la da el éxito, la da la resistencia. Y es impenetrable, porque nada, ni el rechazo, ni el olvido, ni el tiempo, ni el dolor, podrá quitarte lo que ya demostraste, que cuando todo en ti decía no, tú dijiste sí, y ese sí sigue resonando, en cada paso, en cada decisión, en cada mañana en que vuelves a elegir. Seguir, aunque duela, aunque no veas, aunque no sepas cuándo llegará el cambio. Porque ya no buscas resultados inmediatos, buscas fidelidad a tu propósito. Y en ese acto diario de no rendirte, estás construyendo algo mucho más valioso que el éxito. Capítulo 5. El ritmo del que no corre. El mundo celebra al veloz, al que irrumpe con estruendo, al que gana en el primer intento, al que brilla desde el principio, al que firma contratos millonarios a los 22, al que sube un video, y en una semana tiene millones de seguidores, al que lanza un producto, y en 3 meses es viral. Y todo eso suena hermoso. Suena justo. Suena como el sueño que todos queremos. Pero nadie te dice lo que pasa con los que no llegan primero. Con los que no nacieron con ventaja. Con los que no tienen contactos. Con los que no encajan en el formato. Con los que intentan, fallan. Vuelven a intentar. Y siguen fallando. Con los que llevan años haciendo lo mismo sin que nada cambie. Con los que entrenan día tras día, sin que el cuerpo responda como quisieran. Con los que escriben sin que nadie lea. Con los que estudian sin que el empleo llegue. Con los que aman sin que el amor sea correspondido. Con los que construyen en silencio, sin cámaras, sin aplausos, sin métricas que validen su esfuerzo. Y un día, cansados, se preguntan, ¿y si no soy rápido? ¿Y si no soy brillante? ¿Y si no soy el elegido? ¿Y si simplemente no soy suficiente? Y es en ese momento cuando el mundo les grita, corre más, sé más, haz más, como si la vida fuera una carrera de velocidad y no una travesía de resistencia, como si el valor de una persona se midiera por cuán rápido alcanza la meta, y no por cuánto aguanta en el camino. Pero aquí está la verdad que muy pocos entienden. El que gana no es siempre el más rápido. Es el que no se detiene. Y el que no se detiene no necesita ser veloz. Necesita ser constante. Necesita tener un ritmo que no dependa del entusiasmo, del apoyo, del reconocimiento. Necesita un latido propio. Un pulso interno que siga marcando el paso, aunque todo a su alrededor diga para. Porque la verdadera batalla no se libra en los escenarios. Se libra en las madrugadas, en los días grises, en las semanas donde nada cambia, en los meses donde el progreso es invisible, en los años donde el mundo cree que ya te rendiste. Pero tú sigues, no con furia, no con desesperación, sino con una calma feroz, con una decisión tranquila, con un hoy también que repites como un mantra, porque has entendido algo que el mundo no enseña. El tiempo no castiga a los lentos, castiga a los que paran. Y tú no paras, aunque no veas resultado, aunque no sientas ganas, aunque el cuerpo te pida descanso,
porque ya no sigues por motivación. Sigues por compromiso, por amor a lo que eres, por respeto a tu palabra. Y ese ritmo tuyo, lento, constante, sin espectáculo, sin fanfarria, es el más poderoso que existe, porque no depende de las circunstancias. No se apaga con el rechazo, no se desvía con la duda. Es como el río que no corre, pero excava montañas, como el árbol que no se apresura, pero crece más alto que todos, como el reloj que no hace ruido, pero marca cada segundo con precisión. Y tú, al igual que ellos, avanzas sin que nadie lo note, sin que el mundo te vea, sin que la vida te dé un bien hecho. Pero sigues, porque ya no necesitas validación. Necesitas ser fiel, y en esa fidelidad, en ese acto diario, de volver a empezar, estás construyendo algo que no se puede medir en logros, sino en carácter, en fortaleza, en profundidad. Y aunque hoy no veas el fruto, aunque el camino parezca interminable, aunque sientas que das vueltas, no estás perdido, estás acumulando, estás sembrando, estás fortaleciendo, porque cada vez que eliges no rendirte, aunque no haya recompensa, estás depositando en la cuenta de tu destino. Y algún día, sin que lo esperes, sin que lo anuncies, sin que lo entiendas, el universo hará un ajuste, algo cambiará, un correo llegará, una puerta se abrirá, una persona aparecerá, un proyecto cobrará vida, y el mundo dirá, ¡qué suerte tuvo! Pero tú sabrás la verdad. No fue suerte, fue tiempo, fue constancia, fue el millón de veces que elegiste seguir, aunque no quisieras, fue el ritmo que nadie vio, pero que nunca se detuvo, fue el paso pequeño que, repetido 1000 veces, cruzó océanos, y en ese momento, no celebrarás solo el logro, celebrarás el camino, celebrarás las noches de duda, los días de cansancio, los meses de silencio, porque entenderás que todo eso no fue pérdida de tiempo, fue preparación, fue fortalecimiento, fue el proceso invisible, que hace posible lo visible, y te darás cuenta de que no necesitabas ser el más rápido, solo necesitabas no parar, y que tu ritmo, aunque lento, fue el más sabio, porque no se agotó, no se quebró, no se perdió en la prisa, y que al final, no importó cuánto tardaste. Importó que llegaste sin haber traicionado tu esencia, sin haber abandonado tu sueño, sin haber permitido que el mundo te convirtiera en alguien que se rinde. Y si hoy te sientes lento, si sientes que no avanzas, si ves a otros correr mientras tú apenas caminas, recuerda esto: la tortuga no gana por velocidad, gana por continuidad. Y tú no estás en una carrera contra los demás, estás en un viaje con tu alma. Y mientras sigas, aunque sea despacio, aunque sea en silencio, aunque sea solo, estás ganando, porque el verdadero triunfo no es llegar primero, es no dejar de caminar. Y tú sigues caminando. Capítulo 6. La oscuridad que alimenta. Capítulo 7. El peso de los no. Te dijeron no por primera vez cuando eras niño. Tal vez cuando quisiste pintar la pared y tu madre gritó: no toques eso. O cuando quisiste bailar y tu primo se burló diciendo: eso es para niñas. O cuando soñabas con ser astronauta y tu maestro, con una sonrisa condescendiente, dijo: mejor piensa en algo realista. Y aunque no lo supieras, ese no era solo una palabra. Era una semilla que se enterró en lo más profundo de tu alma, y comenzó a crecer, no como una flor, sino como una sombra. Y con el tiempo, los no se multiplicaron. No tienes talento, no eres lo suficientemente bueno, no naciste en el lugar correcto, no tienes los contactos, no tienes experiencia, no tienes edad, tienes demasiada edad, no hablas como ellos, no vistes como ellos, no piensas como ellos, no encajas, no estás listo, no es el momento, no cuentes conmigo, no te voy a apoyar, no creo en ti. Y cada no fue como una piedra que alguien dejó caer en tu mochila, una tras otra, sin pausa, sin compasión. Y tú, sin darte cuenta, comenzaste a cargarlas todas. Y con el tiempo,
La mochila se volvió pesada, tan pesada que cada paso dolía, que cada intento se sentía como una batalla contra el aire. Y empezaste a dudar. ¿Y si tienen razón? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si, después de todo, no soy para esto? Y es en ese momento, cuando los no ajenos se convierten en tu voz interna, cuando el verdadero peligro aparece, porque ya no son ellos los que te detienen, eres tú mismo, repitiendo sus palabras como una letanía de derrota. Y es ahí donde muchos se detienen, no por falta de sueño, sino por falta de fe, no por falta de esfuerzo, sino por haber creído que los no eran verdades absolutas, cuando en realidad eran solo opiniones, miedos proyectados, límites ajenos que no tienen nada que ver contigo, porque cada no que escuchaste no hablaba de ti, hablaba de quien lo dijo, del miedo del jefe a que alguien lo supere, del resentimiento del amigo que nunca se atrevió, del padre que proyectó sus frustraciones, del sistema que teme a los diferentes, del mundo que premia la conformidad y castiga la osadía. Y tú, sin saberlo, estabas cargando el peso de sus inseguridades, como si fueran tus propias cadenas. Pero aquí está la verdad, que nadie te dice los no solo pesan si los conviertes en destino. Si los miras como puertas cerradas, entonces te detienes. Pero si los miras como desafíos, como señales de que vas por buen camino, como pruebas de fuego que separan a los que sueñan de los que luchan, entonces los no dejan de ser obstáculos, y se convierten en combustible, porque cada no es también una invitación. Vas a rendirte, o vas a demostrar que están equivocados. Y tú, en 1000 momentos pequeños, elegiste la segunda opción. Enviaste el correo después del rechazo. Subiste el video aunque nadie lo viera. Presentaste tu proyecto por 5ª vez. Llamaste de nuevo, aunque te dijeron no insistas. Entrenaste más fuerte después de fallar. Escribiste otro capítulo tras el no nos interesa. Y en cada uno de esos actos, no estabas solo insistiendo, estabas reclamando tu derecho a existir, a soñar, a equivocarte, a persistir. Y con cada no que ignoraste, con cada no que transformaste en aún no, con cada no que usaste como trampolín, tu alma fue creciendo, no en tamaño, sino en densidad, en coraje, en claridad, porque aprendiste que tu valor no depende de la aprobación ajena, depende de tu fidelidad a ti mismo. Y aunque nadie te vea, aunque nadie te crea, aunque el mundo entero diga no, tú puedes decir sí, y ese sí tuyo, aunque sea susurrado, aunque sea solitario, tiene más poder que 1000 no gritados, porque viene de tu centro, de tu propósito, de tu fuego interno. Y es en ese momento cuando dejas de buscar permiso, y comienzas a caminar con autoridad, no porque todos te apoyen, sino porque ya no necesitas que todos te apoyen. Y los no siguen llegando. Claro que sí, el mundo no cambia. Sigue rechazando a los que se atreven. Sigue cerrando puertas a los que son diferentes. Sigue diciendo no a los que sueñan alto. Pero ahora tú ya no los cargas como piedras. Los llevas como medallas. Porque cada no es una prueba de que no te has doblegado. De que sigues en pie. De que no has traicionado tu esencia. Y si hoy alguien te dice no, no lo tomes como un muro. Tómalo como un mapa. Por aquí no. Pero hay otro camino. Y si te dicen no por tu origen, por tu género, por tu pasado, por tu voz, por tu forma de pensar, por tu forma de amar, recuerda que los grandes cambios siempre comienzan con un no colectivo, con un rechazo masivo, con una puerta cerrada con fuerza. Y luego un día, alguien que no se rindió, que cargó esos no como armadura, que los convirtió en motivación, que siguió aunque todo dijera para, abre esa puerta con el hombro, y detrás de él, millones entran, y aunque nadie recuerde su nombre, aunque nadie celebre su lucha, aunque el mundo crea que fue suerte, fue perseverancia, fue el acto de no rendirse ante 1000 no. Y si hoy estás escuchando no, si sientes que el mundo entero te excluye, si llevas la mochila llena de rechazos, de burlas, de indiferencia, de puertas cerradas, no sueltes el sueño, no dejes de caminar, porque tal vez, solo tal vez,
no estás luchando por ti. Estás luchando por quien vendrá después, por el niño que leerá tu historia y dirá, si él pudo, yo también, por la joven que verá tu camino y se atreverá a soñar, por el que hoy escucha un no y recordará que alguien como tú siguió igual, y en ese instante, tu lucha dejará de ser personal para volverse legado, y los no que tanto pesaron, un día, se convertirán en el eco de tu victoria, porque no fueron el final, fueron el impulso, no fueron el muro, fueron el salto, no fueron el silencio, fueron el antes del grito. Y tú fuiste quien decidió que el no sería la última palabra. Y por eso, aunque el mundo no lo vea aún, aunque el reconocimiento tarde, aunque el camino sea largo, tú ya has ganado, porque no te rompieron, porque no te doblegaron, porque no te callaron, porque seguiste. Y en un mundo lleno de no, tú sí resonó más fuerte que todos. Capítulo 8. El milagro del hábito. No fue un día de furia, ni un chispazo de inspiración, ni una revelación bajo la lluvia. No fue un contrato firmado, ni un premio ganado, ni un aplauso escuchado. Fue el hábito, el mismo movimiento, repetido 1000 veces, la misma decisión, tomada una y otra vez, sin espectáculo, sin emoción, sin que nadie lo notara. Fue levantarse a las 5:30 de la mañana, aunque no tuvieras ganas. Fue escribir una página, aunque no supieras si alguien la leería. Fue entrenar bajo la lluvia aunque tu cuerpo gritara descansa. Fue estudiar 1 hora más después del trabajo, con los ojos cansados, el alma pesada, el corazón anclado en la duda. Fue decir no a lo que distrae, una y otra vez, aunque todos a tu alrededor dijeran disfruta un poco. Fue encender la computadora cuando el rechazo aún ardía en tu pecho. Fue practicar el instrumento aunque nadie te escuchara. Fue enviar el correo, aunque temieras otro no. Fue rezar aunque no sintieras fe. Fue amar aunque el corazón ya no creyera. Fue en definitiva, el acto diario de elegir lo importante sobre lo fácil. Y hacerlo no una vez, sino 1000 veces, hasta que se volvió invisible, hasta que se volvió automático, hasta que se volvió parte de ti, como respirar, como latir, como existir. Porque la perseverancia no nace en los grandes gestos, nace en los pequeños, en los que nadie ve, en los que no se comparten en redes, en los que no tienen cámara, en los que ocurren en la intimidad del cuarto, en la soledad del coche, en la madrugada silenciosa. Y es ahí, en esos momentos mínimos, donde se construye lo eterno. Porque los grandes logros no son saltos, son acumulaciones. Son miles de decisiones invisibles que un día, sin previo aviso, se convierten en destino. No fue un milagro, fue constancia, no fue suerte, fue fidelidad, no fue talento, fue repetición. Porque el cuerpo no entiende de metas, entiende de rutina. El alma no entiende de visiones, entiende de práctica. Y tú, sin saberlo, estabas programando tu ser, moldeando tu carácter, forjando tu resistencia, con cada paso pequeño, con cada elección fiel, con cada hoy también, que repetías como un mantra. Y aunque no veías avance, aunque el progreso era invisible, aunque el mundo creía que estabas estancado, algo en ti se estaba transformando. Tus manos ya no temblaban al escribir, tus piernas ya no se rendían al correr, tu mente ya no se paralizaba ante el miedo, tu corazón ya no se quebraba con cada rechazo, porque el hábito no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Y tú, sin darte cuenta, dejaste de ser alguien que trata de escribir, para ser un escritor. Dejaste de ser alguien que intenta entrenar, para ser un atleta. Dejaste de ser alguien que sueña con cambiar, para ser alguien que día a día lo construye. Porque el hábito no es disciplina, es identidad. Y cada vez que elegías seguir, aunque no tuvieras ganas, estabas diciendo, esto es quien soy. Y así, lentamente, sin que nadie lo notara, sin que hubiera un antes y un después, cruzaste la frontera. Ya no luchabas contra ti mismo, luchabas por ti mismo, y el esfuerzo dejó de ser una carga, para volverse un acto de amor. Porque cuidar tu hábito era cuidar tu propósito, era honrar tu sueño,
era respetar tu palabra. Y aunque el mundo no lo viera, aunque no hubiera métricas, aunque no hubiera reconocimiento, tú sabías que estabas avanzando, porque ya no dependías del entusiasmo, dependías del compromiso. Y el compromiso no se mide por el resultado, se mide por la presencia, por estar ahí, aunque no toque, por hacerlo, aunque no sirva, por seguir, aunque no sepas cuándo llegará el cambio. Y un día, sin que lo esperaras, llegó, no con trompetas, no con fuegos artificiales, no con una llamada inesperada. Llegó con un leve giro, el correo que respondieron, el proyecto que aceptaron, el cuerpo que por fin respondió, el libro que alguien leyó y dijo esto me salvó, el cliente que vino sin buscarlo, el amor que apareció sin forzarlo, y el mundo dijo, qué suerte tuvo, pero tú sabías la verdad, no fue suerte, fue el hábito, fue el millón de veces que elegiste no rendirte, fue el paso pequeño que, repetido sin parar, cruzó océanos, fue la semilla que sembraste en silencio, y que, un día, floreció sin que la vieras crecer, porque el hábito no promete resultados inmediatos, promete transformación profunda, y tú, al elegirlo cada día, estabas construyendo no solo un logro, sino una vida que no depende de la motivación, sino de la decisión, una vida que no se derrumba con el fracaso, porque está hecha de resistencia, una vida que no necesita validación, porque se alimenta de propósito. Y si hoy sientes que no avanzas, que no ves resultados, que todo sigue igual, no te rindas, no necesitas un milagro, solo necesitas no parar, porque el milagro no vendrá del cielo, vendrá del suelo, de tus manos, de tus pies, de tu voluntad de seguir, una vez más, aunque no quieras, aunque no quieras, aunque no veas, porque el hábito es el puente entre el sueño y la realidad, entre el deseo y la acción, entre el quiero y el lo hago, y tú al caminarlo todos los días, aunque sea en silencio, aunque sea solo, estás cruzando ese puente, paso a paso, sin prisa, sin pausa, sin rendición, y algún día, al mirar atrás, no recordarás el día en que lo lograste, recordarás el día en que decidiste no parar, y entenderás que todo lo demás fue consecuencia, que el milagro no fue el resultado, fue el camino, fue el hábito, fue el acto diario de elegirte a ti mismo, una y otra vez, hasta que el universo no tuvo más remedio que rendirse ante tu constancia. Capítulo 9. El miedo que camina contigo. El miedo no es un monstruo que aparece de la nada, no es un ataque sorpresa. El miedo es un compañero silencioso, fiel, constante, que se sienta a tu lado cada mañana. Desde el primer intento, desde el primer sueño, desde el primer paso fuera de tu zona de confort. Y no se va, no desaparece con el éxito, no se esfuma con el logro, no se rinde con la experiencia. El miedo no se vence, se carga. Y tú, sin saberlo, has estado cargándolo todo este tiempo. En la entrevista de trabajo, con las manos sudando mientras sostenías el currículum. En el escenario, con el micrófono en la mano, y la voz temblando antes de decir la primera palabra. En la consulta médica, cuando el doctor dijo, necesitamos hacer más pruebas. En la llamada que debías hacer, pero que posponías porque temías la respuesta. En el momento de decir te amo a quien tanto significaba. En el instante de renunciar a un empleo seguro para perseguir un sueño. En la decisión de empezar de nuevo, aunque el pasado te dijera, ya fracasaste antes. En la noche en que lloraste en silencio, preguntándote si eras suficiente, si valías, si merecías. Y en todos esos momentos, el miedo estaba ahí, no como un extraño, sino como un habitante de tu interior. Como una voz que no grita, pero que susurra con claridad. ¿Y si fallas? ¿Y si te ríen? ¿Y si no puedes? ¿Y si todo ha sido en vano? ¿Y si no eres capaz? ¿Y si te abandonan? ¿Y si te destruyes? Y esa voz, aunque no la invites, tiene derecho de palabra, porque el miedo no es debilidad, es protección, es el sistema de alarma interno que intenta salvarte del dolor, del rechazo, de la humillación,
de la pérdida. Pero aquí está la verdad, que nadie te dice. El que persevera no es el que no tiene miedo. El que persevera es el que tiene miedo. Y sigue. Porque el verdadero coraje no es la ausencia de temor. Es la decisión de avanzar a pesar de él. No es no sentir. Es sentir y actuar igual. No es no dudar. Es dudar y elegir seguir. ¿Y tú? En 1000 ocasiones pequeñas, has hecho exactamente eso. Has sentido el nudo en el estómago, el corazón acelerado, la respiración corta, las piernas débiles, y aún así diste el paso. No porque no temieras, sino porque algo en ti temía más quedarse quieto, temía más traicionar su sueño, temía más mirar atrás y decir, no lo intenté. Y así, poco a poco, fuiste aprendiendo a caminar con el miedo, no contra él, porque luchar contra el miedo es agotador, negarlo es peligroso, huir de él es imposible, pero aceptarlo, reconocerlo, invitarlo a caminar contigo, eso es poder, porque cuando dejas de ver al miedo como un enemigo, comienza a revelarte sus secretos, te muestra tus límites, tus zonas frágiles, tus heridas no sanadas, tus verdaderas motivaciones. Te dice, esto te importa, por eso temes, y en ese instante, el miedo deja de ser una barrera y se convierte en brújula, porque solo tememos a lo que amamos, a lo que deseamos, a lo que nos hace vulnerables. Y si temes fallar en tu negocio, es porque quieres que funcione. Si temes decir te amo, es porque te importa esa persona. Si temes subir al escenario, es porque tu mensaje vale la pena. Si temes empezar de nuevo, es porque aún crees en el cambio. El miedo, entonces, no es señal de que no debas seguir, es señal de que estás cerca de algo verdadero, de algo que importa. Y tú, al seguir a pesar de él, no estás ignorando el peligro, estás eligiendo el propósito, estás diciendo, sí, tengo miedo, sí, puede salir mal, sí, puedo caer, pero no voy a dejar que el miedo decida por mí. Y en ese acto, tan pequeño y tan grande, estás redefiniendo tu vida. Ya no eres el que huye del temor, eres el que lo atraviesa. Ya no eres el que espera a que el miedo desaparezca para actuar. Eres el que actúa, aunque el miedo grite. Y con cada paso, el miedo no se va, pero cambia. Ya no te paraliza, te acompaña. Ya no te domina, te advierte. Ya no te controla, te recuerda que estás vivo, que estás arriesgando, que estás creciendo. Porque no hay transformación sin miedo, no hay nacimiento sin contracción, no hay luz sin la oscuridad que la hace visible. Y tú, al caminar con él, estás demostrando que no necesitas ser inmune al temor para ser fuerte. Necesitas ser fiel a tu camino. Y si hoy sientes miedo, no lo niegues, no te avergüences, no creas que estás mal. El miedo está ahí, porque estás a punto de hacer algo importante. Porque estás cerca del borde, del cambio, del salto. Y si tiemblas, bienvenido. Eso significa que estás vivo, que te importa, que no te has rendido, que aún crees. Y aunque el miedo siga viniendo cada mañana, aunque nunca desaparezca del todo, tú ya sabes cómo vivir con él. No huyendo, no peleando, sino caminando, paso a paso, con él a tu lado. Como un viejo compañero de viaje, testigo de cada caída, de cada regreso, de cada decisión de seguir. Porque al final, no recordarás los días en que no tuviste miedo, recordarás los días en que a pesar de tenerlo, diste el paso. Y en esos días, aunque nadie te viera, aunque nadie lo supiera, fuiste un héroe. Porque el mundo no cambia por los que no sienten miedo, cambia por los que lo sienten. Y siguen igual. Capítulo 10. El propósito que no se negocia. Hubo un momento, no en la cima, no en el triunfo, sino en la profundidad, en ese instante en que todo perdió sentido, en que el trabajo se volvió rutina, el camino parecía sin salida, el esfuerzo ya no tenía recompensa. Y entonces, en medio del vacío, algo en ti preguntó, ¿por qué lo hago? Y no fue una pregunta casual, fue un terremoto. Porque hasta ese momento,
Habías seguido por motivos ajenos, por dinero, por reconocimiento, por orgullo, por miedo al fracaso, por lo que dirían, por demostrarle a alguien que podías, por huir del pasado, por llenar un vacío. Pero ahora, en el silencio, en la soledad, en la fatiga, necesitabas una razón más grande que el cansancio, más fuerte que el rechazo, más profunda que el miedo. Y si no la encontrabas, pararías. Y muchos lo hacen. Muchos se detienen ahí, no por falta de fuerza, sino por falta de fuego. Porque sin propósito, el esfuerzo se vuelve tortura, la constancia se vuelve esclavitud, la lucha se vuelve absurda. Pero tú, en medio del agotamiento, en medio de la duda, en medio de la noche más larga, encontraste una razón. Tal vez fue el rostro de tu hijo, mirándote con ojos que creen en ti. Tal vez fue el recuerdo de tu madre, trabajando 3 empleos para darte educación, diciéndote no pares hijo, que todo esto es por ti. Capítulo 11. La fe en lo invisible. Hubo un momento, no marcado por un reloj, no registrado en calendarios, no festejado con cámaras ni aplausos, pero sí grabado a fuego en tu alma, en el que todo perdió sentido, el esfuerzo no daba fruto, el camino no mostraba avance, el cuerpo estaba agotado, el espíritu roto, y el mundo entero parecía confirmar lo peor, que tal vez, después de todo, no era posible, que tus sueños eran demasiado grandes para tu realidad, que tu lucha era inútil, que el universo no escuchaba, que el silencio no era descanso, sino negación, y en ese instante, cuando ya no quedaba nada que ver, nada que tocar, nada que demostrar, cuando las estadísticas, los consejos, los resultados, los diagnósticos, los rechazos, las cuentas en ceros, las puertas cerradas, los amigos que se fueron, las promesas que no se cumplieron, todo conspiraba para decirte, fue ahí, justo ahí, donde tuviste que elegir entre rendirte o creer, no en un milagro, no en una solución rápida, no en una señal evidente, sino en lo invisible, en lo que no se ve, no se toca, no se mide, no se prueba, en la fe, y no una fe barata, de frases en redes, de todo llega si lo deseas con fuerza, no, una fe cruda, profunda, desgarradora, la que nace cuando todo ha fallado, cuando ya no hay argumentos, cuando no queda nada, salvo un susurro interno que dice, aún no, porque la fe no es certeza, es confianza en medio de la duda, no es esperanza ciega, es decisión en medio del vacío, no es negar el dolor, es caminar con él, y tú, en ese abismo, elegiste seguir no por evidencia, sino por convicción, porque algo en ti, pequeño, casi invisible, como una chispa bajo la ceniza, se negaba a apagarse. Tal vez fue el recuerdo de tu padre diciéndote, hijo, no importa cuántas veces caigas, lo importante es que siempre te levantes, aunque él ya no esté. Tal vez fue la mirada de tu hijo, que no entiende lo que vives, pero que te mira como si fueras invencible, y no puedes defraudarlo. Tal vez fue una oración que hiciste de niño, olvidada durante años, que volvió como un eco en medio de la noche. Tal vez fue simplemente el amor por lo que haces, aunque no lo entiendan, aunque no lo valoren, aunque no lo vean, y en ese momento, sin pruebas, sin garantías, sin respuestas, diste un paso, luego otro, y otro, no por motivación, no por apoyo, no por resultados, sino por fe, porque decidiste que el esfuerzo no se pierde, que el amor no es en vano, que el dolor tiene propósito, que el universo no es sordo, aunque parezca sordo. Y así, día tras día, noche tras noche, en la oscuridad más densa, en la soledad más profunda, en la incertidumbre más absoluta, seguiste, no viendo el cambio, no sintiendo el avance, no tocando la meta, pero creyendo, creyendo en el proceso, creyendo en el tiempo, creyendo en tu propósito, creyendo en que algo más grande que tú estaba en movimiento, aunque no lo vieras, porque la fe no es esperar que todo mejore, es saber que, aunque no mejore hoy, vale la pena seguir,
No es creer que no caerás, es creer que, aunque caigas, te levantarás. No es negar el invierno, es creer en la primavera, aunque no la sientas venir. Y tú, al caminar con fe, no estabas ignorando la realidad, estabas trascendiéndola. Porque hay una realidad visible, la del dinero, del rechazo, del dolor, del fracaso. Y hay una realidad invisible, la del crecimiento interno, del carácter forjado, del propósito que se purifica, del alma que se fortalece. Y tú, aunque no la veías, estabas viviendo en la segunda. Estabas sembrando sin ver crecer. Estabas construyendo sin ver el edificio. Estabas sanando, sin sentir el alivio. Estabas amando, sin sentir el alivio. Estabas amando, sin recibir amor. Y en esos actos, tan pequeños y tan grandes, estabas ejerciendo la fe más pura, la que no necesita recompensa para actuar. Porque no sigues por lo que obtienes, sigues por lo que eres. Y así, lentamente, sin que lo notaras, sin que lo sintieras, sin que lo vieras, algo cambiaba. No en el exterior, no en las circunstancias, sino en ti. Tu paciencia crecía, tu resistencia se fortalecía, tu claridad aumentaba, tu humildad se profundizaba, tu amor se volvía más puro. Y esa transformación, aunque invisible, era la más importante. Porque el mundo no cambia por los que ven el futuro, cambia por los que lo creen antes de verlo, por los que siembran en sequía, por los que oran en silencio, por los que aman sin garantías, por los que crean sin público, por los que luchan sin testigos, por los que en medio del caos mantienen un pie adelante del otro, no por certeza, sino por fe. Y un día, sin que lo esperaras, sin que lo anunciaras, sin que lo entendieras, el universo hizo un ajuste. Una puerta se abrió, un correo llegó, una persona apareció, un cuerpo respondió, un proyecto cobró vida, un corazón sanó, y el mundo dijo, qué suerte tuvo. Pero tú sabías la verdad, no fue suerte, fue fe, fue el millón de veces que elegiste creer cuando no había pruebas, fue el acto diario de no rendirte, aunque todo dijera para, fue el susurro en la oscuridad, aún no, porque la fe no mueve montañas en un día, la fe excava montañas piedra por piedra, sin que nadie lo note, hasta que un día, la montaña ya no está. Y si hoy estás en la oscuridad, si no ves avance, si sientes que todo se derrumba, si el dolor es inmenso, si el silencio es total, no te rindas. No necesitas ver para creer, necesitas creer para ver, porque la fe no es el final del camino, es el comienzo, es el primer paso cuando no hay mapa, es la primera palabra cuando no hay respuesta, es el primer latido cuando todo parece muerto. Y tú, al elegir tener fe, aunque no la sientas, aunque no la entiendas, aunque no la veas, estás diciendo, no me romperás, no me quitarás mi esperanza, no me convertirás en alguien que abandona. Y en ese acto, tan pequeño y tan gigantesco, estás cambiando tu destino, porque el universo no responde a la fuerza, responde a la fe, no a la desesperación, sino a la confianza, no al miedo, sino a la certeza interna de que, aunque no veas, aunque no sientas, aunque no sepas, algo se está moviendo. Y algún día, cuando mires atrás, no recordarás el día en que todo cambió, recordarás el día en que, a pesar de todo, decidiste creer, y entenderás que ese fue el día más importante de tu vida, porque fue el día en que la fe, aunque invisible, se convirtió en tu fuerza más grande, y por eso, sigues. Capítulo 12. El último paso. No fue el primero el que cambió todo. No fue el más rápido. No fue el más fuerte. Fue el último. El que diste cuando ya no creías. El que diste cuando tu cuerpo gritaba basta. El que diste cuando el mundo entero parecía decir, no tiene caso. El que diste sin saber si alguien lo vería. Sin certeza de que algo cambiaría. Sin la promesa de un milagro. Sin que nadie te aplaudiera. Sin que el universo lanzara fuegos artificiales.
sin que la vida dijera bien hecho. Fue el paso que viniera después de la caída, después del ya no puedo, después del silencio, después de la soledad, después del fracaso, después del miedo, después del peso de los no, después de años de constancia invisible, después de caminar con el alma rota, y seguir igual. Y aunque parezca una contradicción, aunque duela decirlo, ese paso no fue un acto de fuerza, fue un acto de rendición, pero no al dolor, sino al propósito, porque en ese instante, ya no luchabas por ganar, ya no luchabas por demostrar, ya no luchabas por recompensa, simplemente seguías porque ya no recordabas cómo rendirte, porque tu ADN ya estaba marcado por la resistencia, porque tu alma ya no respondía al para qué, sino al porque sí, y fue ahí, en ese estado de abandono total a la lucha, que todo cambió, no con un estruendo, no con una revelación, no con una llamada inesperada, sino con un leve giro en la realidad, el proyecto que por fin fue aceptado, el cuerpo que por fin respondió al tratamiento, el libro que alguien leyó, y dijo, esto me salvó, el amor que apareció sin buscarlo, el reconocimiento que llegó sin pedirlo, el silencio que se llenó de sentido, y el mundo dijo, al fin, como si hubiera sido cuestión de tiempo, como si hubiera sido suerte, como si hubieras estado esperando pasivamente. Pero tú sabías la verdad. No fue suerte, no fue paciencia, fue presencia constante, fue el millón de veces que elegiste no parar. Aunque no tuvieras ganas, aunque no vieras avance, aunque te dijeran que no servías, aunque el dolor fuera inmenso, aunque el camino pareciera sin salida. Y ese último paso no fue un salto, fue la consecuencia de todos los anteriores. Fue el punto de inflexión que solo llega después de la acumulación silenciosa de decisiones fieles. Fue el instante en que el universo por fin se alineó con tu persistencia. No porque tú lo forzaste, sino porque nunca dejaste de caminar. Porque el milagro no llega al que pide una vez, llega al que sigue pidiendo, año tras año, con las manos rotas, con la voz rota, con el corazón roto, pero aún extendido, porque el cambio no obedece al deseo, obedece a la fidelidad, y tú, sin saberlo, habías dejado de ser alguien que perseguía un sueño, para convertirte en alguien en quien el sueño se hacía realidad porque ya no podía no hacerse, porque ya no dependías del resultado, dependías de tu palabra, y cuando por fin llegó, no fue una sorpresa, fue una confirmación, sí, era posible, no porque fueras más talentoso, más rápido, más favorecido, sino porque no soltaste el hilo, aunque se deshilachara 1000 veces. Y si hoy estás cerca de ese último paso, si sientes que no puedes más, si llevas tanto camino, y aún no ves el final, no pares ahora, no justamente ahora, porque el último paso no se da cuando estás fuerte, se da cuando estás roto, no se da por motivación, se da por identidad, no se da para ganar, se da porque ya no puedes hacer otra cosa. Y ese paso, el más pequeño, el más invisible, el más silencioso, es el que separa al que casi lo logra del que lo logra. Porque el mundo no cambia por los que empiezan, cambia por los que no se rinden, por los que en medio del silencio siguen hablando, por los que en medio del dolor siguen amando, por los que en medio del fracaso siguen intentando, por los que caminan sin testigos, sin aplausos, sin certeza, pero con una chispa que no se apaga. Y tú eres uno de ellos, no porque seas perfecto, sino porque no has parado. Y aunque hoy no lo sientas, aunque hoy no lo veas, aunque hoy no lo creas, ya estás cambiando el mundo, porque el último paso no es el final del camino, es el comienzo de lo que viene. Y tú, ya lo diste. No vas a escuchar tambores, no habrá luces, nadie te entregará un trofeo. Pero si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, si cada capítulo resonó en tu pecho como un latido viejo y conocido, entonces ya sabes la verdad,
No necesitas que el mundo te vea para saber que avanzas. No necesitas un milagro para seguir. Solo necesitas no parar, porque ya no estás luchando por un resultado. Estás viviendo una promesa, la que te hiciste a ti mismo en silencio, en una madrugada cualquiera, cuando a pesar del dolor decidiste no rendirte. Y ese acto, pequeño y gigantesco, ya cambió todo. No mañana, no cuando llegue el éxito. Hoy, porque el mundo no cambia por los que esperan el momento perfecto. Cambia por los que en el momento más oscuro, dan un paso más. Y tú, ya lo diste, y lo darás de nuevo, porque eso es lo que haces. Eso es quien eres. Así que no busques el final no existe. Solo hay un camino, y tú sigues en él. Gracias por no rendirte. Este libro fue para ti, y tu historia aún no termina.